Y sin lugar a dudas, el tema que, pues ya sabe usted, revolucionó esta semana es la reaparición de el exalcalde, ex candidato a gobernador del estado por el partido Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montúfar. Se apareció ahora en el Senado de la República. Sin lugar a dudas, muchos analistas, periodistas le han dado una lectura de que pues tiene esto obviamente un mensaje. Bueno, tiene varios mensajes, ¿no? El mensaje por la forma en que se han venido dando las cosas desde que Eliseo reaparece en el país, reaparece en Yucatán, estuvo también en el Vaticano y finalmente pues llega al Senado de la República acompañado de pues su amigo Daniel Barreda Pavón, que hoy es el senador que entró en su lugar, ya sabe usted porque él estaba impedido. O sea, buscaron la manera de bloquearlo y no llegó a ser candidato, aunque pues gracias a esa campaña virtual, que fue el primer candidato virtual que hizo campaña aquí en Campeche de esa manera, pues logra llegar también Daniel Barreda al Senado de la República. Muy interesante, ¿no? ¿Quién quiere empezar con el análisis? ¿Qué lectura le dan? ¿Cómo ven las cosas? Muchos piensan, muchos dicen, ya hay pacto entre el gobierno del Estado y Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández, va a ser Eliseo el candidato, ¿ustedes creen que le permitan llegar a Campeche? ¿Cómo lo ven? Bueno, pues vamos a arrancar con todo este rollo, ¿no? Me parece que es complejo, pero tampoco hay que dejar de apuntar algunos detallitos de esta reaparición de Eliseo Fernández en el Senado. No hay que olvidar que una de las reformas importantes en México que se da en función precisamente de un integrante del Senado que está precisamente en el ojo del huracán, que es Daniel Barreda, y que se da una reforma al Poder Judicial y demás, y todas esas cosas que se estuvieron planteando en su momento. El señor se queda en Campeche y bueno, y eso hace que se apruebe al final del día. Ese voto que queda ahí al aire, pues le da la oportunidad que avance esta reforma. Y bueno, me parece que el que llegue Eliseo Fernández al Senado es pues, muestra de una gratitud, porque él es parte del Senado, precisamente lo que bien apuntabas, maestro. Él hace una campaña histórica, inédita además, que le da puntos para llegar al Senado, pero vía el que llega a ocupar el lugar es Daniel Barreda, por la vía de los puntos y demás, impedido, presuntamente impedido, por cuestiones legales, ¿no? Que esto también sería otro apartado que habría que platicar ampliamente en esta mesa, porque todo pareciera que se quedó en la presunción, que se quedó en lo que nos hicieron creer, porque al fin y al cabo las carpetas de investigación, todo lo que se le atribuyó en redes, todas las acusaciones, él se reía, digo, en su justa dimensión, salía a dar la cara y lo desmentía, y al final parece que tenía toda la razón del mundo. O sea, esto pareciera que hay un borrón y cuenta nueva, que no ha pasado nada, que hay una situación donde ni la Interpol, aparentemente había una ficha roja buscándole por todo el mundo, Así es. y se parece en Canadá, se parece en Vancouver, me parece, en los Alpes andinos, no sé dónde andaba el señor, en Colombia. Colombia, en todos lados, se parece hasta en Roma, en el Vaticano, días previos antes del fallecimiento del Papa Francisco, imagínate, ¿no? O sea, hasta histórico y pegado a la historia del señor, ¿no? Pero me parece que todo queda en un supuesto, todo queda en un asunto que no va a pasar más allá. ¿Qué pasa con las carpetas de investigación? ¿Qué pasó con todo ese show que armaron, todo ese drama que se armó, esa persecución que se armó vía redes? Entonces, esto está muy raro, ¿no? Al final del día, me queda claro que el Senado es la mejor plataforma para mandar un mensaje. Aquí estoy y ahí voy, ¿no? Y entonces, ¿todo esto dónde va a quedar? ¿Qué le vamos a entregar al ciudadano? ¿Quién le va a dar cuentas al ciudadano? ¿Quién va a salir a dar la cara a decir que lo que ha pasado durante todos estos largos meses, todos estos años de gobernatura, ya 3, casi 4, ¿por qué se le armó una campaña? ¿Era un enemigo político? ¿Es un perseguido político? ¿Realmente hay una investigación seria? La gente que en su momento acusó a este señor, a Eliseo Fernández, realmente tiene las pruebas. Hay una investigación seria. ¿Han dado con alguien? La fiscalía ha metido al tanque a 2 que 3, pero me parece que esos 2 que 3 todavía están debiéndole explicaciones al pueblo campechano, porque si bien es cierto que
pues han detenido a exfuncionarios de Alejandro Moreno y como que hubo una persecución prácticamente para todos los que estaban del lado de Alejandro Moreno en la administración pública, pues tampoco dicen cuánto ya devolvieron. No hay un rubro en ningún informe de gobierno que nos digan, se le decomisaron 15 millones de pesos que van a ser utilizados para motores fuera de borda, de lo recuperado, como bien pregona la 4T. No, simple y sencillamente la gente pacta, las leyes se hacen suaves, los compromisos políticos y los arreglos y los pactos se hacen en otro nivel que nosotros no conocemos, los ciudadanos de a pie. Y entonces quien queda en la indefensión somos nosotros al final del día. Ellos pueden llegar con toda la impunidad a gobernar, pueden llegar a trabajar, hacerse de dinero, invertir en negocios. Al final ellos ya trabajan un dinero que ni es suyo, imagínese usted. Y cuando los atrapan o los requieren o los señalan por las auditorías, los detienen, devuelven parte de dinero, pero su dinero sigue trabajando. Pero, no se van a quedar pobres, para que ¿no? no nos extendamos, Sí, exacto. tanto. A ver, ¿hay un acuerdo? ¿Tú crees que esto está pactado, ya se arregló con gobierno del estado o es en otro nivel? ¿Va a ser candidato o no? Sí va a ser candidato. Sí va a ser candidato. Por Por supuesto que va a ser candidato, ya lo vemos en la boleta. Digo, no es de mis... ¿Y el pacto es arriba o acá? Es arriba, es arriba. ¿Cómo lo ve, maestro Balán? A ver, para empezar, yo tenía mis dudas que fuera Eliseo Fernández el que vimos en el Senado de la República. Pero sí fue él. Sí fue él. Claro que sí. me queda Para claro. empezar, usted Me tenía queda dudas claro. de que Ajá. fuera La él. inteligencia artificial no llega tanto. Deja tú la inteligencia artificial, sino que toda la estirada que se dio, que aprovechó al estilo de Alito ¿Quién Moreno de los políticos y con no lo ese hace? clásico de Hasta que su velo de- presidenta sí, lo hace, o sí, sea. sí. Sí, sí. Todos lo hacen. pero ¿no? es rockstar. A ver, es una ironía, A ver, maestro, pero es una ironía. ok. O sea, es Vayamos parte al de- punto para no El extendernos punto, tanto. Ok. exactamente. Lo que vimos es el regreso triunfal Ujú. de Eliseo Fernández a la política justo cuando se va a empezar, o ya, mejor dicho, ya empezó Ya arrancó de manera. toda la efervescencia política por donde lo veamos. ¿Sí? Tanto por Morena, tanto por Movimiento Ciudadano, el PRI pues prácticamente no existe, el PAN se están matando para ver con quién se va a quedar la dirigencia para pactar posteriormente con los partidos grandes, pero prácticamente lo que hizo Eliseo y lo que vimos esta semana es el regreso triunfal que justo con la Pascua y con la resurrección del Señor está resucitando prácticamente aquel Con la perseguido, bendición del Papa. aquel perseguido político, aquel Te voy a decir, como personaje. dicen los chamacos del barrio, cómprale su Oxxo. No. Súbelo a tu hamaca. Mételo a Tamaca. Otra cosa es Ajá. lo que vaya a suceder en Claro. el 2027. Lo Ajá. que sí queda claro es, como bien dice usted, esto trae muchísimos mensajes. Ok. Lo que vimos es que, miren, estoy en el Senado de la República, Donde se hacen donde las leyes. para acceder tan solo al Senado de la Sí. República tienes que haber una serie de identificaciones y de Protocolos, filtros, cumplir con protocolos que debes tú de cumplir. Seguridad, así es. Y no Claro. creo, no sé cómo lo vean allá ustedes a través de los ciudadanos que nos están Sí. viendo, que al menos los senadores de Morena, Ajá. Aníbal Ostoa, por ejemplo, Ujú. la misma senadora María Martina Cantú. Cantún, los que están allá no se den cuenta de la figura Claro. que se supone debe de tener una carpeta de investigación por enfrentar presuntos delitos en el estado de Campeche. Queda claro que lo que vimos primero en Mérida, lo que vimos también ahora en el Senado de la República es el mensaje de Eliseo diciendo ya estoy libre de todo pecado. Es correcto. Ya aquí estoy en la política nacional porque al final de cuentas recuerden que en lo nacional se van definiendo las candidaturas Sí. locales, sobre todo a gobernador del estado. Correcto. Eliseo Fernández va a ser el candidato respondiendo a su pregunta de Movimiento Ciudadano. No hay nadie. Esto es como, algo como lo que pasó con Laida en el 2021, en el 2000, compitió en el 21, compitió en el 15, compitió en el 9, me parece, y en el 97, ¿no? En 4 ocasiones. No había otra figura de la izquierda que abanderara un proyecto como en que su momento hizo Laida Sansores. Esto va a pasar con Movimiento Ciudadano.
Nadie más, ni siquiera Vivi Ravelo, ni siquiera el senador Barreda, ni siquiera el diputado federal Arce, que ahora ¿no? están impulsando, que es el de Candelaria, Francisco Francisco Farías. A nadie le da, porque quien ya conoce el territorio, porque a quien votaron los campechanos, que ganó la elección de no ser por el Partido del Trabajo, que le sumó votos a Laida Sansores, Movimiento Ciudadano fue el que más votos tuvo, es Eliseo Fernández. Ya recorrió durante toda la campaña, precampaña y un lapso de 8 meses y más la entidad federativa. Y pues ya prácticamente lo tiene planchado. La gente ya lo conoce. Ajá. Y si tú haces una encuesta de reconocimiento, seguramente van a, pues las Lo pocas que hemos identifican, visto pero lo muy- identifican plenamente. Claro. Y es de los que cumplen la mayor preferencia respecto a lo que vaya a suceder en el 2027. Entonces, yo lo veo de esa manera, ya regresó a la política. Ahora, que regrese a Campeche, no sé cuánto tiempo Muy bien. vaya a suceder. Ok. O sea, ¿por qué? Porque pues evidentemente hay los acuerdos, a lo mejor esto, como bien dijo el maestro Vivas y como ustedes ya habían analizado en otra ocasión desde las altas esferas nacional, pero que baje a lo local cuando en lo local fue un perseguido, cuando en lo local tuvo varios conflictos con el gobierno actual, sí, yo creo que al menos en lo que resta del 2025 vamos a ver si se logra dar. Pero lo interesante, perdón, Sí. te quito la palabra un momento, lo interesante es que él saca la bandera de la paz. Él en su discurso, saliendo en la entrevista del Senado, dice, no, pues yo quiero que le vaya bien a Campeche y le pongo a mi disposición a la gobernadora. No lo dice con ironía. No lo dice con... Después de que te Ah, han es de persegui- dientes para después de que afuera, te han ¿eh? perseguido Claro que no, pero no lo dice con después ironía. de que te han perseguido casi 4 años, ¿qué otra postura podrías Pero no adoptar? es irónico, es una persona que ya creo Es que de dientes para afuera, claro, maestro. Es no, de pero yo creo, dientes. pues yo creo que entendió el pacto, que es no te metas con ella, aguanta vara, ya estás más o menos del otro lado. Maestro Luis Vara es nuevo. No, Bueno, pero es su Sí, postura. está bien, está bien, está bien. trato de Sí, entender claro. la filosofía el pensamiento ilógico y irracional de los políticos, porque créeme, los políticos no son unas personas, no son las muy cuerdas de este país. Estos políticos nuevos de esa 4T no están muy bien, que digamos, del cerebro, y se incluyen algunos actores en las que dices, ¿cómo puedo entender la psiquis de un tipo que al final no le tiene miedo al Interpol, no le tiene miedo a las órdenes de aprehensión, no le tiene miedo al qué dirán, de lo que se le acusó? Y son acusaciones graves, presuntas acusaciones muy, muy delicadas de muertes, de ejecuciones en Campeche. O sea, se para fresco y ¿qué pasó? ¿Cómo están? Y lo dejan entrar y todo Sí, el rollo. pero O sea, ese es producto, como bien lo dijiste, de una negociación claro. que tuvo que ver precisamente con la reforma a la ley judicial, ¿no? Al Poder Judicial. Claro. Que como ya lo relataste, pues es del conocimiento público, lo que pasó con Daniel Barreda, que se vino para acá, dejó esto, fue parte de que esto se aprobara y pasara. Y sí, la negociación es con Adán Augusto. Y para darles Clarísimo. unos datos más, que creo que deben de aclararnos de dónde viene todo este asunto, recuerden bien que el que es el brazo derecho de Eliseo Fernández es Pedro Armentía, que fue del PRI, pero que ahora está en Movimiento Ciudadano, y que fue diputado federal junto con ¿quién? Con José Luis Flores Pacheco. Ujú. Acuérdense que José Luis Flores Pacheco era el representante de Adán Augusto cuando se dio el proceso interno de Morena, cuando las Es correcto. corcholatas, ¿se ¿Cómo acuerdan? no? ¿Cómo no? Entonces, ¿dónde está ahorita José Luis Flores? Pegado a En Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Es parte de los asesores En el en Senado, creo, sí. precisamente. Entonces, ¿qué es lo interesante ahí, no? Que ellos buscan, viendo que aquí la persecución se había dado por esta confrontación que hay entre el gobierno de Laida y Eliseo, porque hay que decirlo como fue. O sea, se dijeron de todo, ambos. Pasó la elección y continuaron con esa confrontación, con miras al proceso que recién acaba de concluir, el 2024. Entonces, siguieron en esa confrontación, y aquí hay algo que tienen nuestros políticos también, que no solamente, algunos no andan muy bien de la cabeza, ¿no? Sino que también son muy vengativos porque piensan que el poder les va a tardar para siempre. Y eso es propio de cada gobernador que llega y ocupa la silla de cuarto piso. Se enloquecen. Y inclusive después de que salen lo reconocen. Sí. Pero bueno, para no desviarme más del tema, el asunto es que esta confrontación ha llevado a esto,
¿Por qué? Porque Eliseo, acuérdense bien, mataban a alguien y el culpable era Eliseo. O le fabricaban o lo hacían. No lo sé, pero lo que sí no es que habían sabemos. carpetas de investigación. Está el caso de Sergio Novelo, donde a él lo estaban responsabilizando. Acuérdense del video cómo no. del asesino material, que lo quiere, le preguntan y él dice, no. Bueno, todo esto que armaron se cayó. ¿Por qué? Porque interviene Adán Augusto. Y a mí me parece que es más que obvio que interviene el mismo Andrés Manuel López Obrador. Porque eso ya lo hemos platicado aquí. Lo que querían era que esa reforma a la ley judicial pasara planchadita. Y pasó. Claro. ¿Y qué fue lo que vendieron tanto José Luis López como José Luis Flores Pacheco, como Armentía, como toda la gente que estuvieron juntos con Adán Augusto como diputados federales? Eso. Fue eso. Ahí está Daniel, es nuestro senador, apoya, pero bueno, No llegó. que y si no hubiera desaparezca, llegado Eliseo, que desaparezca Claro. todo esto, que la persecución que hay contra Eliseo, porque además Eliseo, recuerden bien, llevaba su proceso de defensa con sus abogados, y bueno, mientras a él lo acusaban, él se defendía, y estaba todo esto, pero claro, en manos del gobierno. ¿Qué fue lo que pasó? Que seguramente el expresidente Andrés Manuel López Obrador levantó el teléfono y dijo, se acabó esto, y por eso hoy Eliseo se puede parar donde quiera, menos en Campeche. Esa es la interesante. Menos en Campeche. ¿Por qué? Porque siento que es una de las condicionantes que le pusieron. ¿Para qué? Hemos vivido 4 años de enfrentamiento, 4 años de campañas sucias, 4 años de un golpeteo en redes y de todo esto que ha venido a contaminar el ambiente en Campeche, que nadie desea. ¿Producto de qué? De esta confrontación. Pero bueno, tuvo que intervenir, siento yo, Andrés Manuel, por encima de la misma presidenta, con obviamente la petición de Adán Augusto para que esto llegara a este punto. Y mandar la orden. Por supuesto, Que le por bajaran. eso el señor se presenta en Mérida, ahora se presenta en el Senado, y el mensaje sí, yo coincido con la mayoría de de los analistas y periodistas que lo comentan. ¿Por qué buscó? Porque también tiene un mensaje muy claro. Adán Augusto, que es el enemigo de Laida Sansores, ¿enemigo por qué? Porque Laida se lo buscó. Laida lo despreció cuando el señor era secretario de Gobernación y él vino a Campeche. No lo fueron ni a recibir. Sí, lo le hicieron el feo. maltrataron. Claro. Y han habido acusaciones, señalamientos. Entonces, el otro que es también vengativo a más no poder, tabasqueño, digo, no todos son así, pero la gran mayoría que Pero además conozco, amiguísimo, íntimo de Andrés íntimo de Manuel. Andrés Manuel, Claro. que me la va a pagar y se las está cobrando. Donde más le duele, ¿no? Exacto. se Porque las eso está también cobrando. viene a hacer sombra y a hacer ahora, contaminar más el ambiente. ¿Por qué es interesante? Pues está muy interesante porque ustedes saben bien el poder que tiene Adán Augusto en este país. Sí. ¿Sí? Claro, Es les un hombre ha votado de los más muchísimas reformas. Poderoso, se ha Claro. opuesto a la presidenta. Sí, por supuesto. Sí, pero juegan política. Y desafortunadamente la gobernadora se puso al tú por tú con él. Y la gobernadora se ha puesto al tú por tú con la presidenta. Con todo mundo se puede. a veces. Con la presidenta, ¿sí? Entonces, esos son de los errores que ha cometido la gobernadora y que ha tratado, por ejemplo, en esta última gira, ustedes vieron cómo cambió totalmente su El discurso, claro. Laida del reclamo al halago, al casi la presidenta la más bonita de este país, más bonita que Falta la el Virgen. poema. Sí, falta el literal, poema. así lo dijo. Le falta el Sí. poema. nada más. Entonces ves ese juego de política en este nivel arriba. Y en ese juego de política, Eliseo ha tenido a los interlocutores cercanos a Adán Augusto para hacer esto Ha y movido bien las lograr fichas, ¿eh? regresar a pesar de una persecución del sistema que prevalece en Campeche. Y ahora, sí, yo creo también y coincido con ustedes, yo creo que va a ser el candidato, puede ser el candidato a la gubernatura en Campeche. Nada más que las cosas tendrían, creo que configurarse muy bien. Porque yo creo que tendría que tomar en cuenta que independientemente de que el gobierno de Laida hoy sea criticado, señalado, hasta odiado por esta crisis de inseguridad que vivimos, que han mantenido durante 4 años, me parece que han logrado también consolidar por medio del gobierno federal y los municipios que controlan y sus operadores políticos que han logrado ya establecer una estructura en todo el estado
para poder mantener este gobierno. ¿De qué va a depender? De quién sea el candidato Claro, o la candidata supuesto. y de que se pongan de acuerdo. Entonces yo creo que Eliseo le va a medir el agua a los camotes hasta dónde tiene posibilidades reales de poder competir y ganar. A lo mejor no es candidato en esta, porque las condiciones, yo siento que aún, a pesar de todo lo que ha vivido y todo lo que ha hecho y la estrategia que trae, que ha sido muy efectiva, Sí, de se marketing. aparece en el Senado y medio mundo tenía que ver Claro. con el señor y va a seguir teniendo esa tensión. ¿Por qué? Porque los ciudadanos estamos enojados con lo que hemos vivido durante este tiempo con este gobierno, con tanta expectativa que generó la gobernadora y con tanta, ¿cómo decirle? Estamos defraudados de ver que... Tanta decepción, ¿no? Decepción, exacto, esa es la palabra, la decepción que ha generado el que este gobierno no tenga ni pies ni cabezas y que apenas estemos viendo que empiezan a corregir y a hacer Y no hay cosas. jalones de oreja, Sí, no hay nada. no hay, Nadie golpes se de va a la timón. cárcel Sí, por sí, todo sí. lo que se están robando. No pasa No pasa nada. nada, Y eso ¿no? molesta al ciudadano. Claro. Pero esa narrativa que hay ahorita o ese sentimiento está más concentrado en las dos principales ciudades que tienen a la mayor cantidad de ciudadanos, que es Campeche y Ciudad del Carmen. En que Carmen se cocina aparte, ¿no? Sí. Pero bueno, yo siento que puede ser que sí sea el candidato que le permitan participar. Vamos a ver. Yo creo que en el momento que veamos a Eliseo parado aquí en Campeche, ya estaremos hablando de algo creo que más claro. Su postura es interesante. ¿Por qué? Porque ya no es la confrontación. Como bien señalaban algunos compañeros periodistas, ya no es decir, ¿y dónde quedó el que la familia Sansores eran los más rateros? ¿Dónde quedó? Pues hay que entenderlo también, no es tonto, ha vivido más de 3 años de persecución, el señor estuvo alejado de su familia, se tuvo que ir fuera del país, él tiene que buscar la manera de jugar política, es parte del juego de la política, como bien decía el doctor doctor Andrei Balán. Pero está muy interesante lo que vamos a vivir de aquí en adelante, porque entonces yo creo que lo más importante es, vamos a poder ver si los campechanos tenemos memoria de corto plazo o vamos a seguir creyendo en estos políticos de cuarta, porque yo no les puedo llamar de otra manera, políticos de cuarta. Hasta el día de hoy, el gobierno de Laida Sansores, de Morena y todos sus integrantes nos siguen quedando a deber muchísimo a los campechanos. Hoy por hoy, ustedes lo saben, no solamente es el tema, que lo vamos a tocar más adelante, de la inseguridad. Hoy vivimos una recesión económica en este estado, que no lo quieren reconocer, más adelante. a pesar de todo lo que vemos, nada más cuando pasamos acá en la esquina, en la farmacia ISA, en el Oxxo, cuando vamos para aquí vemos cada vez negocios cerrados en todas las avenidas. Entonces, eso podría ser uno de los factores que si sigue en esta misma tesitura, le pueda dar tal vez señales a Eliseo de que, ¿sabes qué? Sí tienes condiciones para participar y para poder ganar. Hoy por hoy, yo desde mi punto de vista, yo creo que Morena, si vamos a una elección, además están las encuestas serias que se han publicado, a Morena sin candidato aparece arriba. Con candidato, esa es otra cosa. Claro, es que yo no coincido del todo contigo en el sentido de que va todavía a ver si le alcanza a Eliseo a entrar. No tiene candidato Morena. Estamos a ¿cuántos años? A pocos años ya de una nueva elección. Y entonces yo no veo una figura en Morena que pueda dar batalla. ¿Quién le da Sí pleito? la hay. Sí hay, Pero, sí pero, hay. pero mientras no se pongan de acuerdo y no perfilen a esa figura y la vayan posicionando y trabajando, o sea, no la van a crear de la noche a la Es mañana. que el detalle con Morena ahorita, maestro, es que se están dando en la Por madre eso, entre ellos. esas son las Y mientras condiciones. haya pugna entre los grupos, Pero no se Eliseo pongan lo de sabe, acuerdo pero ese es en el caldo de causando una cultivo para figura, que él pudiera eso va a ir. Pero pasar. no está mal, parece que se están peleando, pero es parte también, yo siento, de una estrategia. A ver, aparece por un lado Pablo Gutiérrez Lazarus, de Ciudad del Carmen, les vuelvo a repetir, se cocina aparte, Ujú. y no había otra figura. Y entonces, ¿qué hace Dale, la pues. gobernadora? Pone a Liz Hernández como secretaria de gobierno y se está moviendo y está operando, y entonces ya hay 2 figuras, que parece que, y que sí es cierto, los que sí se están peleando son los que están loquitos y que ya ahorita están con que Futureando. sea Pablo, que sea Liz, y están ahorita usando inclusive recursos públicos. ¿Para qué? Claro. Para pagar sus
eventos privados, públicos, o sea, esos son los que están, Reuniones y los que ya demás. están peleando, ¿sí? Pero acá arriba no. Acuérdense bien que el tema es que la gobernadora, y yo leo que la gobernadora le está generando sus condiciones a Liz, falta que se les den, pero acuérdense que la toma de decisión del candidato o candidata a la Arriba. gobernatura va a ser en el Comité Ejecutivo Nacional Claro. y va a ser por encuestas. Entonces, Sí. eso es lo interesante también. Me parece que es parte de un proceso que también va a abonar a que la gente, por ejemplo, los que no están enterados del todo, que no tienen tantas redes sociales de las comunidades, cuando vean al candidato de Morena, ¿por quién creen ustedes que va a votar? Obviamente Por que la por el Morena, candidato de claro, Morena, sí. ¿por qué? Por el Porque efecto trae todavía. todo el efecto de Andrés Sí, Manuel, todavía de Claudia les Sheinbaum, queda, los les programas sí. federales. Digo, tenemos Sí. que ser realistas y yo Sí, y me usa la parece que en infraestructura ese para eso. sentido también Eliseo tendría que ser realista de saber si tiene o no condiciones para poder ganar, ya no para participar, vaya, Sí. para poder ganar, como yo lo veo, ¿no? Ahora, Es el mejor candidato de Movimiento Ciudadano. Sí, Podría y que ser el puede dar mejor. pelea. Claro, es Claro. el más conocido, el más polémico, nos guste o no con todo lo que haya hecho mal o bien. Hoy, si un político es conocido en Campeche, Por su es marketing. Eliseo Fernández, que ha sabido manejar muy bien sus redes sociales y su marketing. Mucho mejor inclusive que Pablo Gutiérrez. Pero como dices tú, maestro, al final del día, no toda la gente tiene redes sociales, ¿no? Y el efecto Andrés Manuel, el efecto programas sociales, el efecto Eso. paternalista de Morena, es lo que sigue influyendo en comunidades rurales, ¿no? Siguen habiendo 50,000 viejitos que reciben su pensión, las becas y todo lo que conlleva la infraestructura para seguir abonando al paternalismo y al clientelismo político. Yo sí creo que hay un acuerdo a nivel nacional. Adán Augusto creo que es su gran padrino ya de Eliseo. No siento que hay un acuerdo acá en el estado, o sea, de él. no. Sí hay un acuerdo de Movimiento Ciudadano de sus diputados con los diputados de Moneda, porque Sí, eso es Hay más, amarres. eso es más que obvio. Ujú. Eso es más que obvio, yo creo que no se puede ocultar. Desde que se están poniendo de acuerdo, ya no ves inclusive ni debate, ni que vaya, respalden. Por ejemplo, me llama mucho la atención lo que hizo la diputada Fernández, ¿sí? De Carmen, solita. Sí, nadie Y nadie la está respaldando de su misma bancada, cuando es un tema real lo que está diciendo. Sí. Igual lo que está diciendo la diputada Tania, también de Movimiento Ciudadano, Tania... La otra es Tania Pérez y una Tania Tania Fernández. Pérez, exactamente. Sobre el tema de la recesión económica y los datos que ha proporcionado. Es cierto. Y lo vuelvo a repetir y lo digo. Aquí lo que decimos es, no porque querramos destruir al gobierno, al funcionario, al gobernante, al secretario. No se trata de eso. Se trata de que reconozcan su realidad para poder ¿qué? Crecer, Buscar la manera avanzar de cómo y- resolver los problemas que afectan a la Es mayoría de los vergonzoso lo de que los le ciudadanos. pasa a los carmelitas, eso sí es No una a los situación carmelitas, a y todos, Luis. al El empresariado, ¿no? tema de lo que está viviendo hoy Campeche es para Ripley el que insistan en salir a decir Que vamos no, muy bien. no está pasando, no, es todo lo contrario. Estamos viendo que si bien es cierto que en el tema de seguridad en algunos meses o semanas baja, pero seguimos en Una la constante, media, una claro. constante. Ujú. Y en el tema de la cuestión de la recesión económica, Peor. es para Ripley escuchar a alguien como Jorge Luis Lavalle salir a decir, no, si allá me comuniqué con los de ISA, ¿y saben qué? No se ha cerrado ni una farmacia. no? Hazme el recabrón favor, así de enterado está de lo que pasa en su ciudad. Para Eso es- empezar, es completamente en su ciudad, serio, a ¿no? nosotros nos llegó información y lo publicamos. 13 farmacias ISA en Campeche Se fueron. cerraron sus puertas. Exacto. Cerran sus puertas. Y si hablamos de farmacias del ahorro, también, ya creo nada más quedan 2. Y si hablamos de Oxxos, también están cerrando sus puertas. Bueno, ¿Qué es eso? Vas a que vayas al centro histórico y veas cuántos letreros hay de se renta. Exactamente. Date una vueltecita. O por las avenidas O por más las avenidas más- principales. sí, exactamente. Entonces, digo, no reconocer esa parte es seguir con los ojos cerrados. Pero ¿no? si le Ya mientes lo a una ves. presidenta en un discurso, puedes mentirle a cualquiera en la cara. A ver, yo iba a hacer una última A acotación ver, porque sí, ya nos adelante, perdimos sí, de sí, esta sí. No, no, parte vamos del bien, A ver, liceo. regresamos del liceo. Sí, Ok. del liceo. Me parece interesante las posturas que tienen. Evidentemente él tiene que llegar a Campeche Sí. para empezar, porque ante una eventual campaña que pudiera hacer sin poder llegar aquí, pues no va a tener el mismo efecto.
Claro. Vimos lo que pasó todavía en el 2024 con su campaña virtual, no le fue tan bien, quedó en Exacto. segundo lugar, no, los números no le Bueno, favorecieron. pero la hizo y es inédita. Pero la hizo. Ahora, el detalle está en el cambio de discurso de Eliseo Sí, Fernández. exactamente. Eso Exactamente. le puede restar simpatías Claro. ante la gente que está enardecida contra el gobierno de Sí, Laida Sansores. fíjate que lo tundieron en las Sí, publicaciones. Porque no es ¿no? lo mismo, o sea, la gente está ávida, perdonen que lo vaya a decir, pero es una realidad que yo he constatado con la gente que platico, está ávida de venganza contra este gobierno. Y si viene un personaje político que van a decir, no, pues es que voy a trabajar con la gobernadora, todo bien, en paz, y la vamos a ayudar y todo. ¿Qué te va a decir la gente? ¿Sabes qué? Vendido, ya pactaste y todo claro. eso. Es hipocresía. Eso, es una estrategia, deja tú la es hipocresía, un la pacto. estrategia o lo que sea, te va a restar Claro que sí. simpatías entre la gente que ve lo que le pasó a la misma Laida, te veía como una esperanza de que cambiaras todo este gobierno corrupto del Priato que estuvo en Campeche ¿Y le durante funcionó? 92 años. ¿Ese Le discurso- funcionó, ese pero discurso ahorita le ¿qué está funcionó? pasando? No. Lo mismo, ¿no? Entonces, el que venga ahora con una postura así de santa paz, no sé si le vaya a alcanzar al final de cuentas, porque si hay algo que debemos de tomar en cuenta es que Eliseo ganó en gran parte por la capital, y si de la capital se te voltea, papito, no Por- tienes Carmen, no por tienes eso- el sur del Por estado, eso te y decía es hace un otro momento, por eso rollo, les ¿no? decía que hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. Esto que tú comentas, podría yo decir, bueno, puede ser que le afecte, pero no, acuérdate que en las redes hay muchos bots, sí, hermano. sí, Y te voy a decir una cosa, Pero, apenas no solo los bots, la por- gente de carne y Sí, hueso. sí, yo igual hablo con la gente, por supuesto, pero no todos, no la mayoría lo va a hacer. Y fíjate que muchos entienden, pues sí, no se va a seguir peleando, lo van a Claro. querer, lo van a meter al bote, por eso no ha venido a Campeche. Ujú. Y la mayoría de su gente así lo ve. Pero bueno, hay otros factores que son más importantes, siento yo, que lo que pueda surgir en redes sociales, porque lo que les decía, a mí me parece que la elección se va a decidir en los municipios. En los Sí. municipios, ahí es donde creo que tiene su fuerte Morena. Me decían algunos amigos, no, lo que pasa es que la votación de Campeche y de Carmen, en Campeche sí hay un sentimiento, pero en Carmen es otra cosa. Sí, es Si, flotante. es si más- Morena se pone de acuerdo en el candidato o la candidata y no hay un rompimiento, no tienen problema con Carmen No, y con ni todo con el el resto. sur. Exacto, No. van a poder tienen ganar. garantizada, La ¿no? tienen garantizada y se Ujú. ponen de acuerdo y hacen campaña y tiran dinero como siempre lo hacen todos los partidos, ¿no? Claro. Ya sabes, así se las gastan. Pero bueno, vamos a ver qué sucede más adelante. Ahora, a mí me queda una duda. ¿Qué pasó? Una duda que no he visto y a lo mejor lo veo en estos días y me va a parecer que ¿dónde está la respuesta del gobierno del Estado? ¿Alguien va a cuestionar eso? Porque pierde también credibilidad el gobierno del Estado con eso que está pasando. O sea, Eliseo, de tantas cosas que se le adjudicaron y otras que se le Bueno, achacaron. de entrada ya el martes no dijo nada Sí, de la no dijo gobernadora, nada. no A habló ver, de él. Ya creo Sí. que Y debería fijar una también postura, me ¿no? parece, no El necesariamente. gobierno ya porque- comprendió que estar en contra de Eliseo Pero la Fernández es negativo. Por eso, pero Así la que- fiscalía tiene un asunto legal. Ah, bueno, sí. Esa es otra cosa. Por eso, pero es Por parte de un sistema que... A ver, ¿cómo? esa es otra cosa. Por eso les decía que en el momento que veamos a Eliseo Fernández parado en Campeche, sin ningún problema, ya estaremos hablando de otra cosa. Alguien ya le ha preguntado a Sí, Jackson aquí ya que ustedes que estaremos- manejan la fuente. Más que Jackson, es o el alguien, fiscal ¿no? anticorrupción y ten por Ajá, seguro que en el momento que se genere una orden de aprehensión contra él, nadie lo va a saber, solamente cuando lo agarre. Eso es lo que va a suceder. Por eso creo que no se para de aquí Eliseo Fernández. Y en Desde su mi misma punto de vista, entrevista ¿no? lo dice, ¿no? De que cuando le preguntan, oye, ¿usted cómo ve el gobierno y todo? Sí. Yo he tenido problemas legales y soy el menos indicado para responder Porque no porque estaba ahí. no he estado en Campeche. ¿no? Ajá. Que respondan los campechanos. Él asume que pues no tiene todavía del todo resuelto su situación aquí en Campeche. Claro, por eso es que no a viene. eso me refiero. Y también yo siento que en un momento dado, lo que les decía, los políticos de aquí son muy vengativos. Si algo caracteriza a la mayoría de los políticos es eso. Y me parece que él podrá haber arreglado su tema allá arriba, pero aquí es otra cosa. Sí. Acuérdense que si, y lo decía Luis cierto. hace rato, si por algo están padeciendo exfuncionarios, es porque la Fiscalía Anticorrupción les va a caer y los va a agarrar. Claro, y pues lo mismo le podría pasar a Eliseo. Por eso digo, no es tan tonto de presentar y tampoco el gobierno es tan tonto de decir, o a lo Ahí va. mejor y sí,
¿saben qué? Hay esto y nuestra postura es esto. No, lo van a dejar que se confíe, porque dense cuenta, estuvo en Mérida, estuvo en Yucatán, y luego se fue al Vaticano, y luego llegó a la Ciudad de México, al Senado. Entonces, Sí, se ha yo dejado ver. siento que el acuerdo está arriba. Acá abajo no hay acuerdo desde mi punto de vista. Que vaya a ser candidato, creo que depende de muchos factores, y lo estaremos viendo más adelante. Bueno, a lo mejor a candidato a gobernador no, Sí. pero pues sí vaya por la lista pluri a la Cámara Federal de Diputados, tiene fuero, luego Claro. brinca al Senado, también tiene fuero y ya puede participar. A eso me refiero. Exacto. Y esperando que me cambie el parece gobierno, que si ¿no? las condiciones no están dadas y si aún le pueden armar una carpeta y meterlo o detenerlo, no se va a arriesgar. No se va a arriesgar. Va a esperar a ver si se puede en esta participar, y si no, yo creo que joven, yo ya creo tiene que joven. yo creo que Movimiento Ciudadano le va a apostar a mantener lo que ha logrado, lo que tiene hoy en el estado, los municipios, su bancada es la segunda, e inclusive van a tratar a lo mejor de tener el control de la Cámara para la próxima, por todo esto que estamos viviendo, ¿no? En el estado de Campeche. Bueno, Pero sin lugar a dudas es un tema muy interesante, porque entonces ya no estamos hablando de que solamente el partido Morena se va a ir por la libre, o sea, tampoco es la Le va a tienen costar fácil, un poquito. le va a costar, Le le va a costar, porque imagínate perder la Cámara, el Congreso del Estado, el que Movimiento Ciudadano se convierta en la primera fuerza política que tiene el control, aguas Ya hay un por la contrapeso claro, hay un real. contrapeso, y además ahí fíjate, está bien interesante eso, porque entonces pues ya vendría la supervisión de las cuentas públicas, Sí. y ya vendrían ve- revanchismos y- también. y más que revanchismo, ¿sabes qué creo que podría pasar ahí? Ya estoy futureando bastante, ¿no? Y discúlpenme por futurear, me parece que ahí sí podrían haber condiciones para una negociación aquí, Ujú. Sí. ¿ya? Sí, Una sí, negociación sí, aquí, sí. ¿ya? Sí, el poder Porque legislativo es más. es fundamental. Sí. Es fundamental. Pero bueno, vivirá poco el que Pero no lo vea, lo ¿no? dudo, maestro, dudo. Si en el 2024 que habían las condiciones para que Movimiento Ciudadano asumiera la presidencia de la Junta de Gobierno y no ganó, quedó en segundo Se lugar. quedó en segundo. Pues sí. Lo dudo, pero bueno. Todo en política. Ya veremos. Mira, es que Nada está escrito, nada está porque dicho. este señor Eliseo ya se presentó en Sí. algún lugar, y pese a cualquier pronóstico reservado, se anda pavoneando sin ton ni son. Entonces en política va a pasar cualquier tipo de circunstancia, porque los arreglos no son aquí abajito, es Arriba. a otros niveles. Entonces puedes esperar cualquier cosa y no van a dejar de sorprender a estos señores. Se los juro, no va a Nos- pasar eso.